En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, que de una manera especial hoy nos hace un llamado, nos invita a que nosotros nos detengamos de nuestras actividades cotidianas y tengamos un encuentro personal con Jesús. Ese mismo Jesús, ese Cristo del cual se nos habla tanto, que vino al mundo, que fue engendrado en el vientre de la Santísima Virgen María y que por obra del Espíritu Santo se encarnó en ella y que se hizo hombre y que el Verbo de Dios habitó entre nosotros. Hoy, por el poder de su palabra, a través de tu programa, te invitamos a que nos unamos en oración, a que clamemos a que esa sombra del Espíritu Santo que se posó en el vientre de la Santísima Virgen María, hoy de una manera especial haga posada en tu casa. Este es el día, este es el momento en que el Espíritu de nuestro Dios quiere morar en tu corazón. Oremos para que descienda con poder el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás haciendo morada en nuestros hogares. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia se está manifestando a través de cada dispositivo y de los medios de comunicación, que todos estos hermanos que están conectados a Abba Padre están sintiendo tu poder y tu gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque el pueblo, la humanidad necesita un encuentro de refugio, un momento de consolación de tu persona. Ven, Espíritu Santo. Hermano y hermana, pídelo para ti. Vamos a pedirlo de manera personal y repite conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, a mi casa. Ven a mi corazón, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que es hoy que te necesito. Clama, hermano y hermana, la presencia viva del Espíritu de Dios. Y llenos del don de Dios, vamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bendito eres, Señor. Alabado seas. Gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Qué maravilloso es sentir tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo paz a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú te estás llevando ceguera espiritual, sordera espiritual, y nos está regalando órganos nuevos. Está tocando nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estas plataformas de Abba Padre. Gracias, Señor, porque a través de este momento hemos sentido tu amor y tu presencia. Bendiciones. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 16, en los versos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó:
¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del Hades no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este hermoso evangelio hay una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. El evangelista San Mateo nos presenta la confesión de Pedro y la entrega de la autoridad de Jesucristo a este apóstol. Vemos que en su inicio, estando los discípulos reunidos en la región de Cesarea de Filipo, allí Jesús hace esta pregunta. Y dentro del contexto en el cual el evangelista nos redacta este texto, es haciendo referencia que actualmente en aquella época, en aquella región de Cesarea, estaba gobernando un gran emperador que era de alta reconocimiento para los judíos y con el cual le rendían cultos y honores como si fuera un dios, siendo un hombre. Sin embargo, Jesús aprovecha este escenario dentro de un contexto idólatra, donde los hombres le rendían honores a este emperador y lo creían su Dios. Y Jesús pregunta a sus apóstoles, y específicamente aquellos que él había reservado, aquellos que él había apartado. Jesús les pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y era muy probable que los judíos y los que habían sido testigos de todo lo que Jesús es capaz de hacer, lo compararan con Juan el Bautista, que fue el último de los profetas. Otros decían que era Elías, y otros Jeremías, y otros decían, pues, uno de los profetas que ha resucitado y está entre nosotros. Y es que para los judíos y los israelitas era muy cotidiano asociar a un hombre que manifestara milagros y que hablara en nombre de sus padres para relacionarlo con un profeta. Hacen referencia de Elías porque fue un gran profeta, un profeta mayor, muy reconocido en el Antiguo Testamento, y a través del cual Yahvé hablaba al pueblo y se manifestó con grandes hazañas. El profeta Jeremías fue otro gran hombre de Dios, a través del cual Dios anuncia un oráculo sobre lo que son los 70 años del exilio, a través del cual Israel va a padecer porque se había apartado de Dios y habían cometido el pecado de la idolatría. Y sin embargo, Jesús utiliza este escenario donde los discípulos están expresando de quién dice la gente que es Él. Pero Jesús hace la pregunta clave específicamente a los apóstoles: ¿y ustedes? ¿Y para ustedes quién soy yo? Y esta pregunta, hermano, hermana, es la que tú y yo debemos hacernos de una manera personal. Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, expresa a viva voz y con mucha seguridad y hace la confesión: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús alaba a Pedro con estas palabras: bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, que esto no te lo ha revelado hombre. Y con esta confesión de Pedro, hermanos y hermanas, es lo que la iglesia llama, desde toda su experiencia y su historia milenaria, lo que es el inicio de una misión petrina. Aquí vemos el origen del ministerio papal. Es donde Pedro recibe la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y a la vez el envío. Y a ti, Pedro, te digo que tú serás llamado piedra. Una piedra que está por debajo de los fundamentos de la roca eterna que representa al Cordero de Dios, aquel Cordero que fue inmolado.
Y es por esto que Jesús llama a Pedro y lo exalta y le dice: y sobre ti edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, en otra versión se refiere a las puertas del infierno, no podrán derrotarla. Hermanos y hermanas, es indiscutible y no se puede hacer énfasis a esta autoridad que el mismo Jesucristo hace una transferencia de autoridad a través de la palabra. Jesús da autoridad a Pedro. Y cuando Jesús pasa esta transferencia de poder y de autoridad, cuando le dice: te daré las llaves del reino, esto representa autoridad, un legado, disciplinar la iglesia, establecer un orden sobre todo lo que sería el clero y todo lo que se iba a derivar de esta gran manifestación de autoridad y de lo que Dios iba a exhibir a través de sus apóstoles más adelante. La autoridad que se le otorga a Pedro la podemos ver en Primera de Corintios, en su capítulo 3, verso 11, que no hay otra roca que no sea aquella que ya se nos ha puesto, que es la roca de Jesucristo. Y por tanto, el mismo Pedro, refiriéndose a su persona, nos dice en Primera de Pedro, en su capítulo 2, en los versos 4 y 8, hace una aclaración: se ha acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es piedra preciosa para Dios. Dios la escogió para que nosotros nos edifiquemos y nos sustentemos en un templo espiritual que se nos da a conocer a través de los sacerdotes en una comunidad santa. Este es el llamado y la invitación de este santo evangelio a la iglesia de Cristo, que es su iglesia católica, iglesia universal, en la persona actualmente del Papa Francisco, vicario de Cristo. Nosotros tenemos que acudir y someternos a las autoridades eclesiales, escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores y orar para que el Espíritu Santo continúe hablando a la iglesia a través de ellos, así como el Espíritu habló y reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. Esto, hermanos y hermanas, es una invitación a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptar nuestras autoridades y obedecer el mandato del Señor a través de la iglesia. Y también, si estamos en un momento de debilidad, en un momento de crisis espiritual, recordar las palabras de Jesús sobre la iglesia en la persona de Pedro: que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, pero lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí se instruyen los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la institución del ministerio apostólico, del envío de los apóstoles a misionar y a dar testimonio de que Jesús está vivo y que todo lo que se pide en su nombre será posible. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 22 de febrero la Iglesia celebra el Día de Santa Margarita de Cortona. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Margarita nació en Italia en 1247, hija de una familia de agricultores. Los primeros años los pasa alegremente junto a su madre, que es muy piadosa y que le enseña a ofrecer por la salvación y por la conversión de los pecadores lo que hace y lo que reza. Pero a los 7 años queda huérfana de madre, y entonces su padre se casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la joven Margarita,
la cual empieza a volverse triste y desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no lograba hallar. A los 17 años ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor que, prometiéndole que se casaría con ella, logra obtener que se fugue de su casa y se vaya con él. Ella al principio opone resistencia porque sabe lo que se le ofrece es la deshonra y una vida de pecado, pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer, y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa, chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada de Dios, pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Son 8 años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos, cuando aunque no tenía lujos, ni fiestas, ni honores, sin embargo, tenía el alma en paz y limpia de pecado. Tiene un hijo que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles elegantísima en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Para calmar un poco los remordimientos de su conciencia, se dedica a repartir limosnas entre los pobres a una viejita agradecida que le dice: «Gracias, señora, usted sí es buena persona». Le responde: «Por favor, no diga eso. Yo solo soy una miserable pecadora». A ratos se tira a la soledad del bosque a llorar y allí exclama: «Oh Dios, qué bueno eres, qué bueno es poder hablarte, aunque el alma se sienta tan débil y pecadora. Te repito las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti». Le ruega a su compañero que contraigan matrimonio, porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida de ilegitimidad, pero él responde que prefiere vivir en unión libre todavía por muchos años. Entonces ella ruega a Dios que le proporcione alguna solución y no se cansa de pedirle con lágrimas y penitencias y mucha fe. Una mañana, su compañero se va al campo a visitar sus fincas, pero en el camino unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan a puñaladas y esconden su cadáver entre unas matas, y el hombre no vuelve esa tarde a casa, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tirando de su falda como diciéndole: «Ven, sígueme». Ella lo sigue llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero. En el bosque, junto a un gran árbol, hay un montón de ramas y hasta allí llega el perro fiel. Margarita mueve las ramas y encuentra el cadáver de su amante destrozado, con horrorosas heridas y empezando a descomponerse. Margarita siente en aquel momento que un relámpago la llama del cielo a volverse a la gracia de Dios y a su amistad. Entonces estalla en llanto por la tristeza de ver muerto allí a su hombre y por los terribles remordimientos que atormentaban su propia conciencia. Pero recuerda que el Padre Celestial tiene siempre abiertos sus brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieran volverse a su divina amistad, y que Jesucristo nunca rechaza a las Magdalenas que quieren arrepentirse y cambiar de comportamiento. Margarita no es una mujer de medias tintas. Cuando se decide por algo, lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace al volver del funeral de su amante es devolverle a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos y con el dinero obtenido lo reparte a los pobres, y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con su hijito a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Entonces, sentada bajo un árbol, se pone a llorar y a pensar. Los enemigos de la salvación le dicen: «Eres hermosa, tienes apenas 25 años, lánzate a la vida y que los amores no te van a faltar». Pero mientras reza, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea. ¿Por qué no ir a la ciudad de Cortona, donde están los padres franciscanos que son tan amistosos y amigos de los pobres?
y le pides que te ayuden, y hacia esa ciudad se dirige. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad se encuentran con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ellas mismas van donde los padres franciscanos a recomendarla. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos dos santos y sabios sacerdotes que le supieron dar una excelente dirección espiritual. Por 3 años largos tiene todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne, pero estos prudentes directores la ayudan muchísimo, animándola cuando está decaída y deprimida y guiándola con prudencia cuando ella quiere dejarse de llevar por sus desmedidos deseos y entusiasmos. Desea hacer excesivas penitencias porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podía hacer las paces y que tenía que dominarse a la fuerza, pero los padres franciscanos la moderaban y le insistían en que para la sociedad puede ser más útil un burro vivo que un cadáver. Margarita fue a los pueblos y a los campos donde había dado malos ejemplos viviendo en concubinato, y fue vestida de penitencias y pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado con su vida pecaminosa de otros tiempos. Luego, por inspiración de Dios, deja de pensar tanto en sus antiguos pecados y se dedicó más bien a pensar en el amor que Dios nos ha tenido, y esto la hizo crecer mucho en santidad. Fue admitida como terciaria franciscana, o sea, como religiosa seglar, que viviendo en el mundo se dedica a llevar una vida de mucha oración y de intenso apostolado. Con la ayuda de las otras jóvenes terciarias franciscanas y pidiendo limosnas y ayudas de todas partes, Margarita funda un hospital en Cortona y allí se dedica con sus compañeras a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestro Señor empieza a hablarle en visiones y así esta santa llega a ser una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón. Algunos de los mensajes que Dios le dio fueron: quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores, para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y a emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Otro de ellos fue: glorifícame y yo te glorificaré, ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar que otros me amen y me obedezcan, y yo me dedicaré a buscar lo que más te convenga para tu salvación. En sus últimos años, Margarita recibe de Dios el don de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias, ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Muere el 22 de febrero de 1297, a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y a obrar buenas obras. Lo último que dijo al morir fue: Dios mío, yo te amo. El Papa Benedicto XIII, al declarar a la santa, dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. Es por eso que hoy es el día de Santa Margarita de Cortona. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día debemos mirar en Santa Margarita la bondad de Dios que nos llama, aun siendo pecadores, a obrar buenas obras. Tenemos que ver que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reconciliarse con el Señor y luego hacer que nuestra conversión sea un ejemplo para los demás. De Margarita tenemos que aprender que cuando amamos al Señor, cuando hacemos que los demás también amen al Señor, Dios prepara los caminos para nuestra salvación y nos ayuda a vivir una vida en santidad. Hoy es un día para que analicemos nuestra vida y nos digamos: ¿estoy viviendo bajo la voluntad del Señor? ¿Estoy haciendo yo lo que le agrada a Dios? ¿Estoy siendo yo un ejemplo de salvación para los demás? Y si no lo estoy siendo, empezar a hacer los ajustes necesarios para tener una vida en santidad. Hoy es un día para que nos preocupemos por nuestra salvación, para que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Aquí estamos en Momentos de Teología. Como les había comentado en el anterior
encuentro, le había dicho que vamos a tratar, ya que estamos hablando dentro de el tema de la iglesia, hablamos como la iglesia como una, que es santa, católica y que es apostólica, y yo les comentaba que dentro de la iglesia pues hay una jerarquía, la iglesia es jerárquica. Ya le había tocado este tema en otros momentos de teología, pero me han pedido que lo retome de nuevo. Entonces voy a desarrollarle este tema sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la constitución jerárquica. Antes que nada hay que hablar que los fieles de Cristo o los fieles cristianos son quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la misión de la iglesia? Eso fue uno de los temas. La iglesia está llamada a la misión, a evangelizar, al anuncio. Por su regeneración en Cristo se da a todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a dignidad y acción. ¿De acuerdo? Todos somos iguales en dignidad, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo místico de Cristo. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Así mismo cuando el apóstol Pablo nos habla, no todos pueden ser ojo, no todo puede ser nariz, no todo puede ser oreja, no todo pueden ser pie. Y el pie no puede decirle a la oreja no te necesito, ni los ojos decirle a los oídos no te necesito. ¿De acuerdo? Cada uno cumple su función dentro de la iglesia y todos tienen la misma dignidad. Nadie es más digno que nadie. Todos tenemos la misma dignidad. Porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Aunque todos tengamos un ministerio distinto, hay una misión en común de todo el pueblo de Dios. A los apóstoles y a sus sucesores, pues les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar. Eso se lo dio a sus apóstoles, esa potestad, en su propio nombre y autoridad. ¿De acuerdo? Pero también los laicos, partícipes también de la función sacerdotal, profética y real que recibimos en el bautismo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en estos dos grupos, tanto lo que es la jerarquía y laicos, hay fieles que por profesión hacen lo que son los consejos evangélicos. Ahí entra la parte de la vida consagrada. Ellos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según una manera peculiar que les propia, gracias al carisma fundacional o a su fundador, que el Espíritu le inspiró para que hiciera esa nueva vida consagrada dentro de la iglesia. Entonces vamos a hablar de la razón del ministerio o misterio eclesial. El mismo Cristo es la fuente del misterio o de los ministerios dentro de la iglesia. Él lo ha instituido y le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Para eso quiero leerles este texto de la Lumen Gentium 18, que dice: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿De acuerdo? La Lumen Gentium, para quien no lo sabe, es una constitución apostólica dentro del
Concilio Vaticano II. Tiene 4 constituciones, que son los documentos más importantes. De ahí viene este texto. El sacerdocio como ministerio, los que son elegidos a él, están elegidos para ser servidores del pueblo de Dios, que es lo que el Papa vive haciendo hincapié. No están llamados a ser reyes o que le sirvan a ellos dentro del pueblo de Dios. No, ellos son los que sirven al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Y nosotros, los laicos y demás miembros, pues a ellos pues le tenemos el respeto y devoción por ser ministros de Cristo, pero ellos nos sirven a nosotros, ¿de acuerdo? Ellos son los servidores de nosotros. Hay un padre que él tiene peculiar, él dice que el sacerdote, y él lo dice él, no le estoy repitiendo lo que él dice, el sacerdote es un zafacón, todo el mundo va a echar su basura donde el sacerdote, es decir, todos nosotros vamos y nos confesamos donde un sacerdote, o sea, vamos con nuestra basura, con todas las porquerías que tenemos dentro, con nuestros pecados, a depositarlo ahí donde el sacerdote. Entonces él decía esta imagen del sacerdote como un zafacón. Esto no es denigrando la persona del sacerdocio para nada, pero es una imagen de cómo, por eso es que el sacerdote no debe engreírse ni pensarse mejor que cualquiera ni nada, porque él es una persona que ha sido sacado de ese rebaño para servir al rebaño, ¿de acuerdo? Entonces es para eso, para que sirva a sus hermanos, porque si ellos no sirven, como dice la palabra de Dios, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Tú no te puedes anunciarte a ti mismo el Evangelio. Una comunidad anunciársela a sí mismo, no. No. Es para los demás. La fe viene de la predicación, se predica a los otros. Y nadie puede darse a sí mismo el mandato de la misión de anunciar el Evangelio. Que es a veces el tema que tenemos con muchos laicos y laicas que sin ser enviados, pues se toman este ministerio de predicar, de anunciar, sin nadie te ha enviado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso normalmente las agrupaciones, los ministerios constituidos y aprobados por la autoridad competente, ellos en su misión, en su fundación, pues está incluido la predicación. Entonces al aprobarse eso, a ellos son enviados todos los miembros de ese grupo, de ese movimiento para eso. Pero cuando no has sido enviado, no deberías ponerte a predicar, porque no se te ha dado autoridad para eso. Ahora bien, eso no quiere decir que no puedas dar testimonio con tu vida, decir lo que Dios ha hecho en tu vida, eso sí, ahí te puede, pero la autoridad para poder anunciar te viene dada. Tú eres enviado a. El enviado del Señor habla y no obra con autoridad propia, sino que en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo, que es normalmente lo que pasa con el sacerdote. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Como yo les he dicho en otras veces, es un adagio de filosofía, nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes dar al otro. Por ejemplo, tú no puedes ordenar obispo o sacerdote a alguien si tú no has recibido esa consagración. No lo puedes dar porque no lo tienes. ¿De acuerdo? Tienes primero que haberlo recibido para entonces poderlo dar a los demás. Eso supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Dios, por parte de Cristo. De Él los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad.
que es lo que se llama el poder sagrado de actuar in persona Christi capitis, que significa la persona de Cristo cabeza. Los diáconos, la fuerza para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y el presbiterio. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Por eso, mis hermanos, ya cuando entremos, por ejemplo, a hablar en algún momento, en momentos de teología, que hablaremos del sacramento de la penitencia, por poner un ejemplo, hay cláusulas que tiene el sacramento de la penitencia. Por ejemplo, un sacerdote, aunque ha sido ordenado sacerdote, necesita unas licencias para poder confesar y absorber válidamente a un fiel. Y esto le viene de su obispo, del que lo ordena. Le da la licencia para que pueda confesar o escuchar confesiones. Por eso esas órdenes religiosas, esos movimientos, etcétera, que no están en comunión plena con la Iglesia, no te puedes ir a confesar con ellos, porque no tienen esa facultad que le viene dada por la Iglesia para hacer eso. Como no están en comunión plena, no la tienen. Yo recuerdo en su momento, cuando se habló del año de la misericordia, ustedes saben el caso, por ejemplo, de la Fraternidad San Pío X, que era la que fundó Lefebvre, había católicos que se confesaban con ellos y no sabían que ellos no estaban validados para eso. La gente no sabía, bueno, son católicos, ellos ultra ortodoxos, que yo qué sé, tal, de la tradición, y ya por eso pues podían confesarse, pero no. Y eso uno lo vio, por ejemplo, en esa carta que hizo el Papa en su momento, en el cual en el último apartado dijo: por ser este el año de la misericordia, se le permite que a los sacerdotes de la fraternidad absuelvan válidamente. Eso significa que antes no absorbían válidamente, se caía de la mata, ¿de acuerdo? Entonces eso es una autoridad que viene de la Iglesia, poder hacer eso. Por eso, estar siempre en comunión con la Santa Iglesia de Dios. El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental, enteramente dependiente de Cristo, que da la misión y la autoridad. Los ministros son verdaderamente siervos de Cristo o a imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos se harán libremente esclavos de todos. Vuelvo y recalco, el llamado de los presbíteros, de los obispos, de los diáconos, es para servir al pueblo de Dios, para hacerse esclavos del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Que ahí es lo que el Papa está continuamente haciendo hincapié sobre eso. Voy a dejarlo acá, seguimos en la próxima, porque todavía me toca desarrollar un poquito más esto, y ya empezaremos a hablar sobre el colegio episcopal con su cabeza el Papa. Así que no te pierdas momentos de teología. Multiplicadas sean las bendiciones. Equipo maravilloso de Abba Padre Internacional, especialmente a todos mis jóvenes que están ahí, que están conectados, que están disfrutando de este manjar. En el día de hoy la pregunta es la siguiente: ¿qué te preocupas? ¿Qué te atormenta? Hoy quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti, y en el Evangelio
de Mateo 8, del 14 al 21, me gustaría que usted en casita lo busque, se dé cuenta de cuando el Señor está en la circunstancia, en la barca, en los procesos, en la enfermedad, en aquellas puertas que se cierran, pues si Él está, todo está bajo control, aunque tú y yo pensemos que no llevamos nada y que todo lo que tenemos está bajo o fuera de nuestro control y pensamos que ya no hay oportunidad. Otra pregunta que quiero hacerte, a ti joven que está por ahí y a todo el equipo, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Me gustaría que tú pienses, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Pero el problema nos hace olvidarlo. Esto le pasó a los apóstoles y por eso te invito a buscar el Evangelio, Mateo 8, del 14 al 21. Y ahí te darás cuenta que el Señor le da un aclarando, ¿verdad?, a cada uno de los apóstoles que están en la barca, porque se montan a la barca con un solo pan y se le olvidaron llevar más alimento, más pan para compartirlo. Sabiendo el Señor lo que había pasado, pues le dice que qué es lo que está pasando allí, que hay que multiplicar los panes, que cuidado con la levadura de Herodes, que con aquella levadura que no hace bien, que es una levadura totalmente contraria a la que Él quiere poner en nosotros, que crezca y que nosotros multipliquemos. Y le pone por ejemplo esto, los apóstoles estaban un tanto atormentados porque llevaban un solo pan. Aquí vemos necesidad del ser humano. Lleva un pan y somos muchos. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu problema, joven. Yo no sé, equipo que esté por allí, cuál es tu necesidad. Pero ahora algo que quiero garantizarte, y me garantizo a mí mismo como también a ti. Jesús está ahí. Y quizá te está viendo a ti un tanto preocupado, porque tú dices, no tengo el control de esto. Estoy pasando por un proceso difícil. Estoy pasando por una tempestad. Pero se te olvida todo lo que el Señor ha hecho antes en ti y que lo puede seguir haciendo. Le dice a los apóstoles viéndole preocupado allí cuando le dicen que llevan un solo pan y son muchos. ¿Qué le dice el Señor? Caramba, son sordos, son ciegos, tienen ojo y están ciegos, tienen oído mas no escuchan. ¿Qué tan torpes son? ¿Qué tan torpes son ustedes? ¿Es que acaso no se dan cuenta con quién andan ustedes? ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta quién va aquí con ustedes? Y yo te quiero hacer esa misma pregunta a ti que está por ahí. ¿Se te ha olvidado quién va contigo? Ese problema está haciendo que tú te olvides de quién va junto a ti, de quién pelea por ti, quién te da la batalla, quién te da la victoria, quién pelea tus batallas, quién te da esa fortaleza. ¿Se te ha olvidado? Ese problema te ha hecho olvidarlo, ¿verdad que sí? Pues mira, hoy yo vengo a recordártelo como Jesús se lo recordó a los apóstoles. Ustedes no recuerdan lo que yo hice. ¿Cuántos panes y cuántos peces habían? ¿Cuántas canastas recogieron? ¿Recuerdan lo que hicimos con las 4,000 personas? ¿Cuántos panes y cuántos peces sobraron allí? Tanto. Entonces, yo lo puedo volver a hacer. Hoy yo te digo a ti, no te preocupes. No te preocupes por lo que tú puedes estar pasando. No vea el problema. Yo quiero que en este momento tú te des cuenta que Jesús está ahí. Y que ese Jesús que multiplicó ayer, lo puede volver a hacer hoy. Que ese Jesús que sanó ayer, te puede volver a sanar hoy. Que ese Jesús que te abrió puerta ayer, puede volver a abrir una puerta hoy. El problema es lo de menos. El Señor quiere que nosotros aprendamos, cuando no tenemos nada, a confiar, a creer, a esperar en Él y a darnos cuenta que Él es quien va allí, quien es Él que está allí, quien va caminando con nosotros, quien nos sostiene, quien nos toma de la mano. Los apóstoles preocupados porque llevaban un solo pan. Y el Señor le dice, caramba, qué tan rápido olvidan todo lo que yo he hecho. Cuántas veces los problemas hacen que a ti y a mí nos pase lo mismo. Olvidamos lo que Dios quiere y puede y sabe hacer y quiere hacer en cada uno de nosotros.
No importa cuán grande sea tu problema, hoy el Señor quiere volver a hacer ese milagro. Hoy el Señor quiere hacerlo otra vez. Darle la oportunidad. Lo tenemos ahí. A veces está tan cerquita, pero estamos tan enfocados en el problema que no vemos que Jesús está en la barca. A veces estamos tan ahí del Señor que no escuchamos que Él está diciendo, calma, yo estoy aquí. Escucha lo que te dice el Señor ahora. Escucha cómo te habla el Señor ahora. Y quiero que ahora tú enfoque tu mirada a Él, lo puedas ver y piense en todo aquello que ya Él hizo y que quiere volverlo a hacer. Alguien dice por ahí, yo sé que Dios lo hará en mi vida. Yo sé que Dios lo volverá a hacer. Vamos, ese problema no es grande. Mucho más grande es Él, el que está contigo, el que está junto a ti y el que dice, estoy aquí. Dime qué quieres que haga por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te abrace. Bendiciones, familia. Bendiciones, equipo de este su programa, Abba Padre Internacional. Así despedimos este su programa Abba Padre Internacional. Que todo honor y toda la gloria son para nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que ser agradecidos. Siento, hermano y hermana, de compartirte esta palabra. Tenemos que dar testimonio. No todo es malo, no todo es un cántico de quejas, una entonación de lamentaciones en nuestras vidas. Hemos escuchado la voz de Dios. Hemos sentido en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo. Escríbenos a través de las redes sociales, escríbenos a través del chat lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu casa. El Señor ha roto cadenas, se han desatado yugos y se han quebrado cadenas de bronce que ataban tu casa, tu familia, porque el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Comparte este programa, hermano. Compártelo con amigos, con familiares, con grupos de oración y da testimonio de que Jesús está vivo. Si es la primera vez que escucha este programa, sé parte de esta gran familia y conviértete en un evangelizador compartiendo el poder que tiene la palabra. Bendiciones.
escuchar tu